sí alumbra la sí está encantada. Buenas tardes a todos. Damos las gracias, como siempre, al Ayuntamiento de Jaca. Bienvenidos a este acto organizado por la Asociación Doña Sancha de Consumidores y Usuarios de Jaca con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con el título Superando obstáculos, reivindicamos nuestros derechos como mujeres y especialmente el esfuerzo personal que cada una de nosotras tiene que hacer por salir de todo aquello que pueda frenar esos intereses de todo tipo que nos hacen movernos y evolucionar como personas. En este sentido tenemos que recordar, por ejemplo, la lucha de las niñas en Irán, que tal y como está informando la prensa internacional, están siendo envenenadas desde hace más o menos unos 3 meses con gas y otras señuelas. Y según la cifra oficial son unas 5.000 niñas y adolescentes, muchas de las cuales están siendo ingresadas en hospitales, así que desde aquí nuestra solidaridad con ellas. Desde el punto de vista nacional, mandamos todo nuestro apoyo también a la Judicatura Española, cuya profesionalidad está siendo injustamente cuestionada por la aplicación de una ley que hoy por hoy está demostrando ser un desastre y que ha sido dictada por el Poder Legislativo. Sin embargo, continuamos. Para el acto de hoy contamos con la presencia de María Pilar Bonet, que ha sido profesora de Filosofía del Instituto de aquí de Jaca. Además, imparte clases en la Universidad de la Experiencia y es una gran aficionada y conocedora del tema del feminismo. Ella nos va a exponer el significado del día de hoy. Después y a continuación veremos una pequeña entrevista a la escritora Ana Gallego sobre el libro Pintoras, que también nos va a sorprender. Y finalmente la profesora de la Escuela Municipal de Música, Teresa Palomera, interpretará al piano con la magnífica voz de Paloma Laporta. Les recordamos también que el acto que teníamos organizado para mañana en la Sala de la Cultura de aquí de Jaca ha sido cancelado y simplemente deseamos que pasen una buena jornada y muchísimas gracias a todos. Sale la imagen. Yo quiero en primer lugar agradecer a la asociación que haya contado conmigo para hacer la primera parte de este acto bajo el lema Superando obstáculos. El tema que ha elegido la asociación para este día, para celebrar el Día de la Mujer, es Superando obstáculos. Pero yo querría señalar que a mí eso del Día de la Mujer, el concepto de mujer, pues está muy bien, los conceptos son muy útiles, pero parece que haga referencia a una mujer única, como si las mujeres fuéramos todas iguales. Y a mí me parece que somos muy diferentes. Pero siendo muy diferentes, somos la mitad de la población y, por tanto, la mitad de su potencial. Yo quisiera hoy hablar de las diferencias entre las mujeres, en primer lugar, a continuación de la igualdad, porque diferencia no está reñido con igualdad. Diferencia se opone a identidad y no somos idénticas, somos diferentes. Igualdad se opone a desigualdad y lo que yo voy a defender es que tenemos iguales derechos todas a pesar de nuestras diferencias. Se trata de hacer compatibles esas diferencias con esa igualdad. Y entonces me preguntaré qué podemos hacer para lograrlo. Veremos cómo lograrlo, cómo lograr eso que quizás podamos hacer y una brevísima conclusión. Voy a empezar por las diferencias porque, como señala la foto y podéis ver, las mujeres somos muy diferentes, de muchos colores. Y me interesa resaltar que algunas son o somos, en algunos casos, invisibles, como si no tuviéramos color. Somos diferentes por muchos motivos, por la sexualidad, por el origen, por la religión, por la etnia o la clase, por la edad, por la maternidad y por muchos más motivos en los que obviamente no me puedo detener. Pero somos las mujeres la mitad de la población y por tanto
la mitad de su potencial. No podemos dejar esa mitad perdida como si no existiera. Somos distintas por la sexualidad y obviamente vivimos sexualidades muy diferentes e incluso dentro de cada una, dentro de las heterosexuales por ejemplo, vivimos también la sexualidad de maneras diferentes. Pero todas estamos en la calle, en la oficina, en el trabajo o en la cocina. Las distintas sexualidades están entre nosotras, con nosotras, y es necesario que nos ayudemos mutuamente. Somos también diferentes por los orígenes. Algunas somos de Jaca, hemos nacido en Jaca, vivimos aquí, otras proceden de otras partes de Aragón, algunas de Europa o de todo el mundo. Por la calle, en nuestra ciudad mismo, nos encontramos con personas con orígenes de lo más variado. Es preciso que seamos conscientes de que todas nos necesitamos y de que ninguna somos mejor que otra. Nos distinguimos también por las religiones y nos podemos encontrar con mujeres judías, musulmanas, cristianas, testigas, con muchas diferentes religiones. Es cierto que la cultura nos configura de modo diferente, pero el espíritu en muchos casos es el mismo. También nos diferenciamos por la etnia o la clase, y sin salir de Jaca, obviamente encontramos tanas, payas y otras etnias. Otras etnias con las que aún no sabemos compartir suficientemente. Frecuentemente cada una creemos que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor y no nos damos cuenta que otras formas de hacer las cosas pueden ser también muy buenas y que podemos aprender unas de otras. Obviamente nos diferenciamos por la edad, y hay desde las bebés hasta las ancianas. Es preciso esa ayuda mutua y sobre todo es preciso tener en cuenta que no solo valen las jovencitas, que es el mensaje que nos llega a través de las redes y a través de los medios, como si las más mayores tuviéramos que imitar a las más jovencitas en todos los aspectos de la vida. Hay otras muchas formas de diferenciarse, pero entre las que yo he elegido la última es la maternidad, porque me parece que a diferencia de lo que se creyó durante muchos tiempos, que ser mujer y ser madre iban unidos, yo creo que no es así, que se puede muy bien ser mujer sin ser madre, y que las que no son madres no son raritas, ni cambiarán de opinión, ni necesitan dar explicaciones de por qué no son madres. Son mujeres y han hecho otra opción, porque ser madre es una opción personal, pero todas somos igualmente mujeres. Y vistas algunas de las diferencias que existen entre las mujeres, tendremos que ver que a pesar de esas diferencias existenciales, todas aspiramos a tener igualdad de derechos. Porque el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona sin distinción, y recoge las diferencias de las que acabo de hablar, de raza, de color, de sexo, idioma, religión, tiene todos los derechos reconocidos en la Declaración. Pero esto no ha sido siempre así. De hecho, Emmeline Pankhurst, una de las más importantes líderes del movimiento sufragista, del movimiento por el voto para la mujer, algo que hoy es una obviedad, bueno, pues ella se pasó la mitad de la vida en la cárcel por pretender que las mujeres tuvieran voto. Y a mí me llama la atención una frase suya, en la que dice que los hombres han decidido que es correcto que ellos luchen por sus derechos. Y de hecho lo han hecho a lo largo de toda la historia, a veces muy violentamente. Pero igual que deciden que es correcto que ellos luchen por sus derechos, también han decidido que no es correcto que las mujeres luchen por los suyos. Emmeline Pankhurst trató de luchar porque las mujeres pudieran reclamar el derecho al voto, algo que hoy nos parece una obviedad. Porque hoy la Declaración de Derechos reconoce que nosotras, igual que los varones, y a pesar de todas las diferencias, somos iguales, tenemos derecho a la misma justicia, a la misma dignidad, etc. Y es que hasta hoy hemos sido precisas para los intereses de los varones.
Todavía hay quien sigue creyendo que las mujeres somos imprescindibles porque, obviamente, sin nosotras no habría fuerza de trabajo. Pero hoy nos damos cuenta de que cada una tenemos que dar ese pequeño paso para cuestionarnos nuestras creencias y nuestra cultura impuestas. Nos han educado con unos determinados valores y esos valores es preciso cuestionarlos. Fijaos que he puesto cuestionarse en letra negrita y con mayúsculas y más grande, porque no se trata de negar los valores tradicionales, se trata de ponerlos entre interrogantes para aceptar lo mucho que hay en la tradición de valioso, pero para cambiar aquello que debe ser cambiado. Hoy queremos superar obstáculos. Ese es el lema elegido para celebrar este día. Pero no podemos olvidar que superar obstáculos no es el fin. Superar obstáculos es el medio. Necesitamos superar obstáculos para ser dueñas de nuestras vidas. Ese es el objetivo, para poder decidir qué hacer con ellas y cómo ser personas. Porque hay muchos modos de ser persona y muchos modos de ser mujer perfectamente válidos y aceptables. Y bien, si somos diferentes y somos iguales y tenemos que hacer compatibles esas diferencias con esa igualdad, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente necesitamos ser coherentes. Eso exige, como acabamos de decir, respetar todas las diferencias entre las personas. Exige también hacernos valer y exigir igualdad de trato. De eso, la historia de las mujeres sabemos mucho, porque en la vida pública hemos tenido que reclamar igualdad de trato. Todavía no lo hemos logrado, pero aún no habiendo logrado esa igualdad de trato, hoy necesitamos proponernos otro reto, el de ser generosas. Porque todas las mujeres que nos hemos dedicado mayoritariamente a las tareas del cuidado, sabemos que son tareas costosas, pero a la vez enormemente gratificantes. Pues bien, es hora de ser generosas y de compartir la experiencia del cuidado con los varones. Porque las mujeres no llegaremos al 40% en la vida pública, mientras en la vida privada seamos más del 60%. Es preciso aunar ambas posibilidades. Pero además no nos podemos quedar en las mujercitas y los varones y nuestros problemas. Necesitamos mirar más allá de nuestro ombligo y buscar para todas las personas la paz en lo pequeño y en lo grande. De la paz en lo pequeño tenemos mucha experiencia, porque en la vida privada nosotras hemos sido siempre mediadoras. En lo que se refiere a la vida pública, frecuentemente creemos no ser capaces, creemos que no podemos hacer nada, pero deberíamos de ser conscientes de que los grandes líderes difícilmente podrán hacer algo si la mitad de la población no lo acepta. Nuestra postura es importante, porque no tenemos por qué aplaudir las decisiones violentas. Y si la mitad de la población no las aplaude, difícilmente se adoptarán. También es preciso perseguir la justicia para nosotras y para todas las personas. Y no podemos olvidar la conservación del planeta, fundamentalmente para nuestros nietos, porque como los sigamos descuidando, pues igual no les llega. Bueno, no son retos fáciles, a mí no me parecen fáciles. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues yo creo que atendiendo a nuestros modelos. Hay muchas teorías de cómo lograrlo y pueden ser muy eficaces, pero creo que tenemos modelos muy interesantes que nos indican cómo debemos de comportarnos. Modelos que al menos yo no conocía cuando era niña, porque solo se me presentaban modelos masculinos. Pero hoy tenemos modelos femeninos reconocidas e invisibles. Entre las modelos reconocidas, cabe citar a Marie Curie, a Helen Keller, Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Joan K. Rowling y Malala Yousafzai.
Sobre estas 6 mujeres vais a ver ahora un vídeo realizado por Concha Tobar y Ernesto Gómez. ¿Lo ponéis, por favor? Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad. Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Yo anhelo realizar una tarea grande y noble, pero es mi deber principal realizar las tareas pequeñas como si fueran grandes y nobles. Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes. Son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. Si me permitís, os cuento una anécdota de la autora de Harry Potter. Fijaos que en sus libros el nombre aparece como J.K. Rowling. En pleno siglo XXI, cuando mandó su primer libro al editor, no puso su nombre, Joanne Rowling, en cuyo caso se sabría muy bien que era una mujer. Corría el riesgo de que no se lo leyeran, así es que puso J.K. J es su inicial y K es la inicial de Kathleen, su abuela. Con un nombre, con 2 iniciales que podían ser tanto de varón como de mujer, le publicaron un libro y a partir de allí, obviamente, todos sabemos que es una mujer. Esto en pleno siglo XXI. Incluso las modelos más reconocidas han tenido que luchar seriamente para lograr ese reconocimiento. Pero es que además tenemos muchas modelos invisibles. Hemos visto en la primera diapositiva que había muchas mujeres muy variadas, de muchos tipos, pero que algunas no se ven. Entre ellas, nuestras madres, personajes sumamente importantes en nuestras vidas, que lo dieron todo por nosotras y sin las cuales no estaríamos hoy donde estamos. Pero también todas esas mujeres que se reinventan a lo largo de su vida de 1000 maneras diferentes y que hacen de su vida una obra de arte.
Y no cabe duda, tenemos que reconocer a tantas investigadoras, empresarias, artistas, que crean belleza para todas las personas y que nos construyen un mundo mejor, aunque no sean reconocidas. Finalmente, y como brevísima conclusión, es necesario reconocer que somos la mitad de la población, que somos, por tanto, la mitad del potencial de la humanidad, pero que traemos al mundo a toda la población y que, por tanto, está en nuestras manos prepararles un mundo en el que puedan crecer como personas. Muchas gracias. Os voy a presentar a Ana, quizás algunos de vosotros la conocéis, pero os voy a contar algo de ella. Ana Gallego forma parte de ese colectivo de mujeres que de manera discreta, casi invisible y a la par desconocida para muchos, realiza un trabajo oculto pero intenso. Disfruta con la pintura como afición y últimamente se ha visto involucrada en una faceta nueva para ella, la investigación. Su dedicación, constancia y esfuerzo han hecho posible que juntamente con Sara Ruballo saliera a la luz en diciembre de 2021 un libro que se titula, ya la tenemos aquí, el libro que se titula Pintoras. Se ha agotado en menos de un año y este año se va a intentar llevar a la imprenta la segunda edición ampliada, al igual que el segundo libro sobre las pintoras en el que están trabajando. No es momento de presentar el libro, pero sí de hacer mención, de reconocer y poner en valor su mérito. Se ha presentado en el Museo Thyssen en Madrid. El responsable de contenidos del museo reconoció que nunca había sido tan concurrido un acto para la presentación de un libro. Se llenó el aforo y tuvo una gran acogida. Según ellos, fue muy especial. En el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, el público se volcó y el reconocimiento fue muy gratificante. En definitiva, el libro ha tenido muy buena acogida por los medios de comunicación, tanto de la prensa escrita como los programas de radio y televisión. Pero hoy vamos a intentar hacer una pequeña entrevista a Ana, que con la ayuda de las imágenes que va a proyectar Jesús Asiaín, que está a su lado, ponemos nombre a un gran colaborador en busca de imágenes de esas mujeres casi anónimas. Después de esta breve presentación, nuestra idea es acercaros a la realidad femenina a través de la historia del arte. En la mesa tenemos a 3 mujeres de la Asociación Doña Sancha vinculadas con este tema. A mi lado, María Muñoz, profesora de dibujo y pintura al óleo. A su lado, María Luisa Verdugo, profesora de acuarela y acrílico. Después Lourdes Piedrafita, profesora de Historia del Arte y una gran colaboradora, y yo quiero agradecerle, aunque seguro que se pondrá sonrojada, porque me ha ayudado en todos los eventos que he tenido y ella ha sido mi gran ayuda. Y ya te dejo para ti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Ángeles, por tu presentación y gracias a la asociación por invitarme en este día tan especial. Pero antes de hablaros de pintoras, vamos a ver un vídeo a modo de introducción y luego seguimos.
Deberíamos desechar la idea de que la historia es algo inamovible, estancado o inmutable. Deberíamos considerar que se trata de una ciencia y, como tal, sometida a un continuo proceso de escrutinio, estudio e investigación. Deberíamos pensar que con cada nuevo acontecimiento, cambio sociocultural o descubrimiento, es posible que haya que añadir, modificar o rectificar determinados hechos que hasta el momento se daban por seguros. En este sentido, parece indudable que la historia del arte que tenemos debe ser revisada por estar incompleta. Le falta nada menos que la otra mitad del mundo. La inmensa obra artística de miles de pintoras que no están en los manuales. El trabajo de grandes autoras que fueron contracorriente de los cánones establecidos porque durante siglos solo se esperaba de ellas que fueran esposas y madres, no artistas. No se trata de poner en duda la historia del arte conocida. Se trata de incluir en ella tanto arte omitido. Bueno, este bombardeo de imágenes que acabamos de ver, que apenas se pueden apreciar por lo rápido que pasan, no pretende más que ser una llamada de atención. Es una forma de reflejar la enorme cantidad de mujeres pintoras que ha habido a lo largo de la historia y que no conocemos. Bueno, ellas son la otra mitad de la historia del arte y esto ha sido solo una pequeña muestra. Bueno, pues te vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo surge la iniciativa de abordar este reto? ¿Y cómo conseguís encontrar a esas mujeres olvidadas o ignoradas? Bueno, la idea de este proyecto surgió de la historiadora Sara Ruballo, historiadora del arte, que vio la necesidad de dar visibilidad al trabajo de tantas mujeres pintoras que habían estado ocultadas por la historia, o olvidadas, como lo queramos ver. Y bueno, ella con un listado de unas 300 pintoras decidió pedir colaboración para trabajar en este proyecto. Fue entonces cuando yo me puse en contacto con ella para colaborar con ella. Y bueno, ¿por qué? Pues porque me pareció un proyecto precioso, me pareció necesario y de justicia recuperar el trabajo de todas estas mujeres. La verdad es que pensé que en unos meses o un año ya estaría resuelto, pero bueno, de esto hace 5 años y aquellas, bueno, lo que no me podía imaginar es que aquellas 300 pintoras se convirtieran en las 4.000 que tenemos hoy hasta el siglo XIX. ¿Cómo conseguimos encontrarlas? Bueno, sin duda hoy en día la fuente principal es Internet, como para encontrar todo, ¿no?
Pero claro, dices, ¿cómo buscar algo que no sabes que existe, ¿no? Yo os he contado que partimos de 300 pintoras, entonces cuando tú buscas información sobre una de ellas, esta te lleva a otra. Pues porque seguramente trabajó en un taller con otras compañeras, o su maestra fue una pintora, o su hermano se casó con una pintora. Es una red de mujeres que de alguna manera interactuaron y bueno, de una vas a otra. También es cierto que no te puedes quedar con la primera información que encuentras. Hay que contrastar, hay que mirar otras fuentes, libros, incluso los museos, porque en ocasiones nos ha ocurrido tener que escribir a diferentes museos para salir de dudas sobre alguna pintora o alguna de sus obras. Hoy en día son unas instituciones más abiertas que hace unos años y no suelen ofrecer todas las facilidades. Ana, ¿qué periodo abarca? ¿Hay un orden cronológico? Bueno, este primer periodo, el primer volumen, abarca desde el 550 a.C. con las pintoras griegas hasta el siglo XVII incluido. La idea general del proyecto es hacer una recopilación ordenada cronológicamente de todas las pintoras que vamos encontrando. Digo de todas porque aunque haya muy poca información sobre ellas, están incluidas también, porque si no es otra vez relegarlas al olvido. De esta manera, pues en un futuro se podría investigar sobre ellas. Cada una de ellas va acompañada de una imagen, de una de sus obras, y bueno, de esto se hizo cargo Jesús, porque la verdad no es una tarea fácil, porque además lo que ocurre con las obras de mujeres es que ni siquiera están bien fotografiadas. No se ha gastado dinero ni tiempo en fotografiar bien sus obras. Y luego está el tema ya de técnico, ¿no? De que si tienen resolución para luego imprimirlas, en fin. Se hizo a cargo Jesús, se ofreció a ayudarnos y la verdad es que enseguida le dijimos que sí. Luego, claro, en este primer periodo, por lógica, muchas de las obras no han llegado a nuestros días. Entonces, la ilustradora Mónica López, después de leerse sus biografías, ha realizado unas ilustraciones, bueno, con unas caras idealizadas de las pintoras, pero bueno, es una manera de ponerles caras en la historia, ¿no? Luego hay casos en que pintaron varias mujeres pertenecientes a una misma familia. Y entonces esas biografías las hemos puesto unidas, un poco por no perder el hilo familiar. Este es el caso de estas pintoras, ilustradoras científicas alemanas, María Sibylla Merian y sus dos hijas, que bueno, tuvieron la oportunidad incluso de viajar a América del Sur para dibujar y pintar en acuarela los insectos tropicales. Estas ilustraciones se recogieron luego en varios libros que se siguen considerando un gran logro para la época. Pero en todo caso, y como decimos en el prólogo del libro, os leo, este libro no es un fin en sí mismo, sino que es el paso previo y necesario a la meta final, que sería un manual de historia del arte real y completo, con sus hombres y sus mujeres. Sin embargo, para llegar a ese punto es necesario hacer la enorme tarea de buscar, investigar y encontrar toda la documentación posible sobre las artistas perdidas a lo largo de la historia. No buscamos quitar un hombre para poner a una mujer, pues pensamos que en la historia del arte hay cabida para todos y para todas. De hecho, este manual de Te gusta leer aunque no lo sepas, que publicó Sara Roballo hace unos 3 meses, en él aparecen tanto artistas masculinos como femeninos. ¿Y qué condiciones tenían que darse para que una mujer decidiera dedicarse a la pintura? Bueno, podemos decir que debía de cumplir una de estas 3 premisas, que era o ser monja, o pertenecer a una familia de pintores, que era lo más frecuente, o pertenecer a una familia adinerada. Luego también había excepciones, como veremos. Las monjas, bueno, en muchos casos en esta época, una mujer para entrar en un convento para ella no era algo malo, era una manera de realizarse como persona, porque allí aprendían idiomas, filosofía, pintura. Bueno, durante la Edad Media hubo monjas que se dedicaron a la ilustración de manuscritos y bueno, aquí tenemos como ejemplo esta ilustradora española de un convento de León, Ende, de finales del siglo X,
que bueno, es la primera mujer que se tiene documentación en que firmó una miniatura en Europa. Luego está Claricia, bueno, esta a mí me encanta porque es una monja alemana del siglo XII, finales del siglo XII, que se retrató, se dibujó en la Q, la letra capital de uno de los manuscritos en los que estaba trabajando. Y además lo firmó Claricia, no era frecuente. No sé cómo le iría con la priora porque no sé si se lo trataría muy bien, pero bueno. Luego ya en el Renacimiento tenemos a una pintora florentina, la gran pintora Plautilla Nelli, ahora bien, que bueno, es la autora de esta magnífica Última Cena, que es una obra de grandes proporciones, mide 2 metros de alto por 7 de ancho. Hoy en día está en el monasterio de Santa María Novella en Florencia. Fue realizada pocos años después de que Leonardo da Vinci pintara su Última Cena. Y fue la primera vez en la historia que una mujer representó este tema. Luego pertenecían a una familia de pintores, bueno, claro, estas niñas se criaban en los talleres familiares, en los talleres de sus padres, y seguramente ya desde pequeñas ayudaban en el taller. Pues a lo mejor, bueno, ya sale, mientras sale. Pues eso, ayudaban a lo mejor moviendo pigmentos o telando, y ya más adelante, pues bueno, si tenían dotes para la pintura, pues se convertían en pintoras. Este es el caso de Lavinia Fontana. Lavinia Fontana fue una pintora de Bolonia, del siglo XVI, hija de pintor y casada con un pintor. Pero en este caso fue él el que abandonó los pinceles para dedicarse al hogar y a criar los 11 hijos que tuvieron. No todos sobrevivieron, pero llevó 11 embarazos a término y le daba tiempo a pintar. Bueno, ella abrió, mientras, el primer taller dirigido por una mujer. Yo la llamo la primera de la clase porque abrió el primer taller dirigido por una mujer. Fue la primera en ser reconocida como pintora profesional y fue la primera que representó desnudos, tanto masculinos como femeninos, como aquí que representa a mujeres. Luego perteneció a una familia adinerada, pues claro, las mujeres lo primero no tenían que trabajar. Pero sí tenían que adornarse, dijéramos, de ciertas virtudes o talentos para conseguir mejores matrimonios. Bueno, también hubo pintores. Y luego había excepciones como la gran pintora Sofonisba Anguissola, nacida en Cremona, que no fue monja, ni de familia de artistas, ni de familia rica. Sí perteneció a una familia noble, venida a menos, y lo que sí tuvo es una buena educación, tanto ella como sus hermanas, 5 hermanas, que las 5 pintaban, y un hermano también. Y bueno, ella trabajó como pintora en Italia, como retratista, y tuvo mucha fama. Este es un retrato que hizo de sus hermanas jugando al ajedrez. Y luego vino a España. Vino a España, pero vino a la corte de Felipe II no como pintora, vino como dama de compañía de Isabel de Valois. Pero claro, llegó a España y también se puso a pintar. Y como era tan buena, además, todos los miembros de la corte querían ser retratados por ella. De hecho, bueno, este retrato de Felipe II que todos, el que hemos visto siempre, ¿no?, los libros de texto y que es el más conocido de él, está realizado por Sofonisba Anguissola, aunque hasta no hace mucho estaba atribuido a un pintor de la corte como fue Sánchez Coelho. Sofonisba lo que le ocurrió es que mientras estuvo en España, como ella no era pintora oficial de la corte, no firmó sus cuadros y todos luego fueron atribuidos a otros pintores. ¿Y nos puedes mostrar algunos rasgos comunes que las caractericen? Bueno, algo que condicionó a todas ellas es que no se les permitió el acceso a los talleres de los grandes maestros, como alumnas. Y luego, cuando ya se crearon las academias de bellas artes en el siglo XVIII, tampoco se les admitía, ¿no?, por el simple hecho de ser mujeres. Y cuando ya se les empezó a admitir, no se les permitía acudir a las clases con modelos desnudos. Bueno, esto lo refleja muy bien este cuadro, que es un cuadro de un pintor alemán, Johann Zoffany, que representa a los miembros fundadores de la Real Academia de Londres. Y entre estos miembros fundadores
había dos grandes pintoras como eran Angélica Kaufmann y Mary Moser. Entonces, bueno, lo representa aquí en este cuadro y como veis aquí en la parte derecha hay dos modelos desnudos. Entonces, como ellas no tenían acceso, no podían acudir a estas clases, al pintor no se le ocurrió mejor idea para introducirlas en el cuadro que ponerlas en dos cuadritos allí en la pared, en dos retratos de ellas. Bueno, era una manera de que estaban entre los miembros fundadores, pero no estaban. Y bueno, luego un rasgo común a todas ellas que llama mucho la atención es el tema de los autorretratos. Casi todos los pintores se han autorretratado a lo largo de la historia, pero en el caso de ellas es mucho más... perdón, ese me dejaba... Bueno, era un cuadro de Angélica Kaufmann, una de las miembros de la Academia. Que realizó pintura mitológica, en fin, que es más que nada por ver que no eran las pintoras mediocres, ni mucho menos. Luego, el tema de los autorretratos. Bueno, los autorretratos ellas se autorretrataron y además muchas veces. Y eran un tipo de autorretratos en el que aparecen, dijéramos, con sus armas, ¿no? Que era con sus paletas de colores, con sus pinceles, delante de su caballete. Era como si quisieran reivindicar su condición de artistas. Y además en muchos casos mirando directamente al espectador, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, soy mujer y mi profesión es la de la pintura. La primera en autorretratarse fue Katharina van Hellesen, una pintora alemana, era de Amberes, nacida en Amberes, que se retrató, este retrato lo hizo cuando tenía 20 años. Luego tenemos un retrato de Socorrina Musola, también con los pinceles. Luego está también Clara Peters. Bueno, esto es un bodegón, pero una de las características de esta pintora es que se plasmaba su retrato en los objetos de sus bodegones, como un reflejo en los objetos, ¿no? Entonces, si se acerca bien la imagen, se pueden llegar a ver. Luego está... Judy Leister. Esto lo que le pasó es que pintaba de una manera muy similar a un pintor ya muy famoso entonces, es del siglo XVI, que era Franz Hals. Entonces lo que ocurrió es que muchas de sus pinturas se atribuyeron a él. Artemisia Gentileschi. Esta es una pintora del barroco que se formó en el taller de su padre junto a sus hermanos, pero fue ella la que destacó por encima de todos ellos. Fue mucho mejor pintora ella que su padre y que sus hermanos. De ella hay obra en el Museo del Prado, en el Escorial también hay un cuadro y en la Catedral de Sevilla. Esta es Anna Wasser, una pintora, esta sí es alemana, que se autorretrató aquí con 12 años. Esta es, Rosalba Carriera, una veneciana, que es la primera pastelista, que es la primera que pintó al pastel. Angélica Kaufmann, esta es la fundadora de la Academia, una de ellas. Aquí se retrata como dudando entre las artes de la pintura y la música, porque además de pintora era música. La Villiard, esto es una pintora francesa del 18, ya veis, aquí se autorretrata con sus mejores galas y con dos alumnas. Dijo una frase, esta pintora, que en fin, dice: como puede comprobar usted, querido espectador, pinto mejor que muchos de mis colegas masculinos. ¿Por qué no tengo los mismos derechos como artista? Esto era lo frecuente. Esta es otra francesa, Digue Lebrun. Esta pintora fue prácticamente la más famosa junto a la anterior del siglo XVIII en Francia. Hizo muchos retratos de María Antonieta. Anna Lilinska, esta es nacida en Ucrania, pero de nacionalidad polaca. El cuadro está en el Museo de Cracovia. Y terminamos los autorretratos con una pintora española, Luisa Vidal, del siglo XIX. Es una pintora modernista que perteneció a una familia adinerada de Barcelona, lo que le permitió ir a estudiar a París y convertirse en una pintora profesional. ¿Y entonces por qué no tuvieron el mismo reconocimiento que los pintores? En
muchas de ellas sí que tuvieron fama y fueron muy reconocidas por sus contemporáneos. Un retrato, bueno, esta es Sofonisba Anguissola, es ella, es un retrato de ella que lo realizó nada menos que Anton van Dyck. En este momento, Sofonisba tenía unos 96 años y estaba casi ciega. Y Anton van Dyck era un pintor joven entonces, pero que ella la tenía como referencia. Y además por la mediación de Rubens. Entonces, en este momento la visitó en Palermo, que era donde ella vivía en este momento, y para recibir consejos de ella y mejorar su técnica. O sea, hasta ese punto era conocida. Él le pidió además que le hiciera un retrato, que hiciera unos bocetos mientras hablaba con ella para luego realizar un retrato. Y ella aceptó. Eso sí, era mayor, pero era una mujer muy coqueta, porque le dijo, sí que te dejo que me hagas un retrato, pero no me saques arrugas. Y verdaderamente no le sacó arrugas. Y bueno, pues o sea que era claro que tuvieron fama. Lo que pasa es que llegó el siglo XIX, que es el momento en que empiezan a escribir los primeros manuales de historia del arte. Y estos manuales fueron escritos por hombres y por unos hombres tan miopes que no consideraron las obras de estas mujeres. Luego fue también el momento en que se crearon las grandes colecciones de arte en los grandes museos, y lo que conllevó la ausencia de obras de mujeres en ellos, claro. Luego pasaba también que las obras de mujeres estaban menos cotizadas que las de ellos. Esto es algo todavía ocurrió. O sea, esto sigue pasando. Entonces, esto llevó a suplantar sus firmas. Un poco, pues eso, tachaban o pintaban encima de las firmas de mujeres con una firma de un pintor, y entonces la pintura pues, cogía más valor. También había casos en que firmaban ellas mismas, decían, bueno, pues firmo, un poco lo que contaba antes María Pilar con lo de las firmas, pues pintaban o firmaban simplemente con las iniciales. De esta forma, bueno, era ambiguo si era de hombre o mujer la pintura, y así pues valían más, que querían quedar mejor. Entonces, claro, luego esto no fue hasta la década de 1970, o sea, no hace nada, cuando historiadoras como la norteamericana Linda Nordlin empezó a preguntarse dónde estaban las mujeres artistas, y allí fue cuando se empezó a estudiar el tema. ¿Hemos avanzado de verdad en la valoración histórica de estas creadoras? Bueno, yo quiero pensar que sí. A ver, en los últimos años, por ejemplo, los grandes museos están dedicando más exposiciones a las obras de artistas femeninas. Por ejemplo, en 2016 el Museo del Prado realizó la primera exposición dedicada exclusivamente a una mujer, que fue Clara Peters, la bodegonista que hemos visto antes. Luego, en 2019, por ejemplo, el Museo de Arte Ruso de Málaga hizo una exposición sobre mujeres artistas del arte ruso. Y en 2019 también, el Museo del Prado fue la gran exposición de Sofonisba Anguissola y la Viña Fontana. O sea que, bueno, y estos son ejemplos, pero ha habido más museos que parece que se están volcando, y ahora hay un proyecto de una exposición en el Museo del Prado también muy importante sobre mujeres, y otra en el Palacio Real, de Patrimonio Nacional, también sobre pintores. Bueno, luego, si no lo conocéis, hay un museo que está dedicado exclusivamente a la obra femenina, que es el Museo Nacional de Mujeres Artistas en Washington, que se fundó en 1981. Este museo tiene una relación muy bonita con Clara Peters, porque lo fundó un matrimonio norteamericano que, viajando por Europa en 1960 o así, en Madrid visitaron el Museo del Prado, y ahí vieron la obra de Clara Peters, Los bodegones, y se quedaron impresionados. Entonces ellos quisieron buscar información en algún manual de arte y no encontraron nada, porque en los manuales de arte no existen las mujeres. Entonces decidieron crear este museo dedicado exclusivamente a obras realizadas por mujeres. Así es que se podría decir que gracias a Clara Peters existe este museo tan especial. De hecho, la base de datos del museo lleva el nombre de Clara en honor a ella. Ana, y entre tantas pintoras, ¿hay alguna que te haya llegado de manera especial? A ver, muy difícil elegir, porque la verdad es que son historias que
es que tuvieron que superar muchos obstáculos, ¿no? Como decíamos antes, pues tenían muchas trabas. No tenían nada a favor, todo en contra. O sea, desde la sociedad en la que vivían hasta en su propia familia. Entonces, la que quería dedicarse verdaderamente a la pintura lo tenía muy difícil, y hay historias que son duras, que lo pasaron muy mal. Bueno, pues yo os voy a citar a dos. Una de este primer periodo, que es una Elisabetta Sireni, una pintora nacida en Bolonia, hija de pintor. Y bueno, pero su padre cayó enfermo cuando ella tenía 19 o 20 años, y entonces ella tuvo que hacerse cargo del taller. Además de hacer pintura religiosa y retratos, se especializó en pintura de historia, que no era nada común en aquel momento. Pintaba tan bien que muchos la acusaron de no ser la autora de sus cuadros. No se creían que esos cuadros estuvieran pintados por una mujer, y mucho menos por ella, que era muy joven. Entonces ella, bueno, pues harta de estos comentarios, pues abrió las puertas del taller y dijo, bueno, pues pasen y vean. Bueno, no dijo eso, lo digo yo, pero diría algo así. Y sí, hizo demostraciones públicas y claro, pues quedaron tan sorprendidos que tuvieron que rendirse. Y además el taller lo tenía lleno de alumnas. Una pintora muy prolífica, pintó más de 200 cuadros en menos de una década, y bueno, todo esto falleciendo con tan solo 27 años. Además, unas circunstancias un poco, no se sabe muy bien, que fue envenenada por algún pintor que le tenía envidia, o bueno, no se sabe muy bien, la verdad. Y luego, como una pintora muy especial para mí, es Anna Anker, que es una pintora danesa del siglo XIX, que está considerada una de las mejores pintoras de Dinamarca. Y es muy especial porque cuando empezamos el proyecto no llevábamos un orden cronológico. Como bueno, había 300 pintoras, pues dijimos, pues empezamos por la que más nos guste o más nos llame. Entonces yo empecé a mirar las obras de las pintoras que teníamos, y cuando vi este cuadro a mí me entusiasmó. Y entonces decidí que iban a empezar el proyecto por ella. Y entonces por eso es tan especial para mí, porque es la primera y bueno, porque además me encanta su pintura. Ella nació en la ciudad de Skigen, al norte de Dinamarca, que debe ser una zona con un paisaje muy bonito y una luz muy especial. Un poco lo que ocurre aquí en el Levante español, ¿no? Esa luz de los cuadros de Sorolla, bueno. Entonces, bueno, es un sitio tan especial que hubo un grupo de pintores escandinavos que crearon allí una colonia de artistas, que llamaron los pintores de Skigen. Uno de ellos se casó con Anna. Ella estudió en una academia privada de Copenhague, privada porque no podía acudir a la academia oficial por ser mujer. Estamos en el siglo XIX, serían sin poder. Y ella descubrió que lo que más le interesaba era la importancia de la luz y cómo ésta incidía en los objetos y las personas, dando lugar a diferentes colores. Ella pintó escenas de la vida cotidiana, escenas en el hogar, sobre todo mujeres y niños, siempre colocados cerca de una ventana, por cómo incidía la luz, y bueno, plasmó un mundo de mujer visto con ojos de mujer. Y ya pues para terminar y pasar al tema siguiente, que es la música, vamos a dejaros una imagen de una pintora francesa del siglo XVIII, que además de pintora fue música y compositora. Ella compuso una ópera que se estrenó en París en 1801, un año antes de su fallecimiento. Y bueno, yo lo primero, muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí, una tarde tan lluviosa. Y quiero despedirme con una frase que a mí me ha acompañado durante todo este tiempo. Cada vez que encontraba descubría una pintora nueva, pues me venía a la mente. Es una frase escrita por la poetisa de la antigua Grecia, Safo de Lesbos, y dice así: os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Y no se equivocó. Ella se refería a sus compañeras poetas, pero sirve también para todas estas mujeres que han estado en el silencio y el olvido durante siglos, y bueno, por lo menos hoy y desde aquí las hemos recordado. Así es que muchas gracias.
ocupar unos minutos al reconocimiento de mujeres que se dedicaron y se dedican a la música. La discriminación del sexo femenino ha sido un obstáculo para hacerse un hueco en este arte, al igual que las pintoras o escritoras. Y eso ha hecho que la obra de muchas compositoras e intérpretes quedase en el olvido, sin ser reconocidos los esfuerzos que hicieron al dedicarse a esa disciplina y, lo que es peor, sin poder dejar su legado. Desde la época antigua hasta el pasado siglo, casi todas las mujeres que se dedicaban a la música pertenecían, como ha dicho Ana, a la alta sociedad o tenían una trayectoria familiar arraigada. Además, solían tocar en la intimidad, ofreciendo conciertos de canto o piano a sus familiares. Las mujeres que destacaban por su talento musical encontraban grandes limitaciones para exprimir su potencial, lo que hacía muy difícil que ellas pudieran dedicarse profesionalmente a ese arte. Progresivamente las mujeres han ido superando obstáculos para lograr despuntar en la música y a la vez poder tener un medio de subsistencia, ya sea como compositoras, intérpretes o directoras de orquesta. Así, en el siglo XX comenzaron a aparecer orquestas femeninas. A continuación, Teresa Palomera, profesora de música de la Escuela Pública Municipal de Música y Danza Pilar Bayona de Jaca, va a interpretar una obra compuesta por una artista cubana. Después, Paloma Laporta, de profesión maestra de música y mezzosoprano, de formación con el tenor Jesús Hiller, acompañada por Teresa, nos interpretará un fragmento de la ópera de Carmen. Cada una de ellas nos presentará la pieza que van a interpretar para entender y gozar de esos momentos musicales. Buenas tardes. La pieza que voy a tocar es de una compositora y pianista cubana desconocida. Se llama Cecilia Arizti. Nació a mitad del siglo XIX en La Habana, en el seno de una familia culta y con ambiente musical. Su vida se desenvolvió en un ambiente artístico e intelectual excepcional. Como ya de niña despuntaba en la música, sus maestros la animaron a dedicarse a la composición y acabó publicando en Nueva York y París. Su estilo corresponde al romanticismo tardío que aprendió de su maestro, Ruiz Espadero, tal como nos hablan los títulos de las piezas que compuso: Mazurka, Scherzo Impromptu, Nocturno o Barcarola, que es la pieza que voy a tocar. Su escritura es cómoda, que no significa fácil. Técnicamente, algunas de sus obras recuerdan la escritura de algunos de los grandes, como Chopin, Schumann o Mendelssohn. El calificativo de cómodo denota más bien que es una partitura muy bien escrita, que tenía un gran conocimiento del instrumento y era una talentosa pianista. Cecilia, una niña que a los 11 años componía piezas para piano, una mujer cubana que llegó a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, pianista con técnica depurada y una pedagoga como pocas. Publicó algunos libros didácticos. Debería estar en un lugar más visible de la historia de la música. La historia está llena de Cecilias, no solo en el arte, como se ha hablado esta noche, también en la ciencia, en el deporte y en tantos y tantos lugares. Por eso, con esta preciosa pieza, que espero que disfruten, queremos dar visibilidad a todas estas mujeres desconocidas, que no tuvieron más relevancia por el hecho de ser mujeres. Revisemos en las sombras y veamos cuántas Cecilias encontramos. Con ustedes, Barcarola, Cecilia Arizti.
Bueno, pues venimos de Cuba y nos vamos a Sevilla. Nos vamos con un aria de la ópera de Carmen de Bizet.
escrita en francés. La acción se desarrolla en la fábrica de tabacos de esta ciudad y Carmen, la protagonista, es una atractiva gitana segura de sí misma y con muchos admiradores. Encuentra en el soldado Don José a un hombre que se enamora perdidamente de ella, pero que también la limita en su amor. En conflicto entre la libertad y este amor, se decide por la libertad con trágicas consecuencias. En La Habanera, que es el área que vamos a interpretar Teresa y yo, Carmen despliega su seducción y su libertad a partes iguales, no queriendo desvelar cuáles son sus propósitos para con Don José. Y le dice el aria, el amor es un pájaro rebelde que nadie puede enjaular, y basta que lo busques por una parte para que te aparezca por otra. Basta que creas que lo has encontrado para que desaparezca y que cuando ya rendido desistas, aparezca. Pero si aparece, si aparece, ten cuidado conmigo. La Habanera de Carmen.
damos por finalizado el acto de hoy. Solicitamos la presencia aquí de los intervinientes y con esto les damos las gracias. Esperamos que hayan disfrutado. Muchas gracias. El resto de